Hola, muy buenas noches. Después de un atraso importante, pido una disculpa, pero algo pasó aquí con las cuestiones técnicas de la transmisión. Pero vamos a dar inicio a nuestra conversación del día de hoy sobre Libérate de las deudas, que sigue siendo nuestro pretexto para reunirnos, el hablar sobre cómo librarnos de las deudas, y hablaremos de Kabbalah, desde luego. Y cualquier pregunta que tengas, cualquier comentario, podemos intentar conversar sobre ello. Me da mucho gusto poder estar comunicándome con ustedes. Seguramente lo que hoy vamos a transmitir tendrá mucho peso, mucha fuerza, porque generalmente así pasa cuando vamos a dar información que al ego le incomoda. Muchas veces surgen muchos obstáculos, ¿sabes? Eso lo tenemos muy comprobado. Siempre que se va a revelar mucha información, de pronto hay obstáculos, y es información, es conciencia, y siempre la fuerza de la negatividad está influyendo. Pero ya estamos aquí. Me da mucho gusto nuevamente volverlos a encontrar. Si alguien está conectado, por favor de mandar un comentario únicamente para probar si el sonido está correcto, si, la, si me pueden dar retroalimentación, se los agradeceré muchísimo para entrar ya de lleno a la materia que nos ocupa. Así que bienvenidos a tu web de lugar, soy Roger Castellanos, y desde luego cualquier comentario con muchísimo gusto, ¿vale? Así que me pueden dar retroalimentación, por favor, nada más para asegurarme de que todo está en orden. ¿Sí me están escuchando? ¿Me están escuchando? ¿Alguien puede dar retroalimentación para saber si todo está en orden? Para dar inicio. Así que bienvenidas a tu War Kabbalah aplicada. Hoy hablaremos y seguiremos hablando del tema de cómo liberarnos de las deudas, y hablaremos de Kabbalah, ¿de acuerdo? Y como les comentaba, les pido una disculpa por haber arrancado ya un poco retrasados a la hora programada, pero seguramente, y eso pasa siempre cuando vamos a dar información muy importante, siempre hay obstáculos para dar conciencia, para dar luz. Así que, bueno, si hay alguien conectado, a favor de únicamente darme una retroalimentación. Y si no, pues iniciamos una vez. Pues muy bien, pues estamos en el tema de cómo librarnos de las deudas. Es un tema fundamental. Recordemos que las deudas financieras eh, nos impiden avanzar en la vida, pero todo tiene una causa, tienen una razón de ser. Y cuando descubrimos esa causa, esa razón de ser, es cuando podemos empezar a salir de ellas, a dominarlas, porque no es tan fácil, no es tan fácil en un momento dado eh, salir de las deudas. Así que vamos a ir recordando. La semana pasada veíamos algunas, alguna técnica para ir tomando fuerza, y hoy vamos a hablar de otra. Vamos a hablar de otra. Sin embargo, hace rato conversaba con una persona, y me comentaba algo, y quiero empezar por ahí, porque, porque creo que es importante, y tiene que ver con el tema de las deudas. Hoy, aquí en México, para muchas personas es pago de su quincena. Hoy es día 15 del mes. Y, y me comentaba esta amiga, esta, eh, que, que no la habían pagado, y además ella se encarga de hacer también los pagos. Y, y imagínense, ¿no? Quiero decirte a ti que si que esa es una transgresión muy fuerte, el no pagarle a los colaboradores a tiempo.
está en la Biblia, está en la Torá. Nunca dice, no debemos de retener la paga, no debemos de retener la paga a las personas que nos han prestado un servicio, porque esto tiene muchas repercusiones. Esto origina más deudas, esto origina muchas deudas en los negocios. Así que es fundamental pagar a tiempo, nunca retener la paga, nunca inventar justificaciones para no pagar cuando tenemos algún trabajador a nuestro servicio o algún prestador de servicios. Es muy delicado, sin embargo, en el mundo empresarial, para algunas personas es una práctica a veces común, en donde el empresario retiene la paga. Es fundamental pagar a como dé lugar el salario de las personas. ¿Por qué? Para muchas personas están esperando cobrar para llevar a veces el sustento de ese día a su casa, para pagar algún compromiso, para cubrir muchas necesidades que tienen. La gran mayoría de las personas llegan a la quincena sin ningún peso. Y eso genera muchísima negatividad en las personas que retienen el pago. Me comentaba esta persona que esta empresa pues tiene problemas. ¿Y cómo no los va a tener? Con esa actitud de los dueños, pues eso es obvio que el negocio no esté funcionando. Hay un principio espiritual muy simple y muy poderoso. ¿Sí? Hay un principio espiritual muy fuerte que dice medida por medida. Si una persona retiene el pago de sus trabajadores, lo más seguro es que se le retenga también la cobranza de sus clientes. Y muchas cosas en el negocio se empiezan a detener. Las ventas se detienen, ¿sí? Las cobranzas se detienen, porque... Y el pretexto que puede usar la persona es que no tiene liquidez. Y eso es una práctica muy común cuando de pronto es así. Fíjense que la espiritualidad funciona al revés. La espiritualidad, eh, podemos decir, hay personas que dicen, bueno, es que no pago porque no tengo dinero, porque no tengo liquidez. Lo que te dice la espiritualidad es que no tenemos liquidez porque esta práctica de retener la paga la teníamos antes incluso de tener liquidez. Entonces, es al revés. No tenemos liquidez porque tenemos esta práctica de retener la paga, de retener la paga de nuestros colaboradores. Y eso genera deudas en los negocios, deudas espirituales, deudas que frenan la venta, deuda que frenan la cobranza, porque, insisto, toda la negatividad que se genera al no pagarle a tiempo a los trabajadores es fuertísima. Es mucha la negatividad que se tiene, ¿sí? Que se genera, y eso a los negocios les afecta. ¿Sí? Yo lo veo como consultor de negocios. Actualmente, precisamente, parte de mi trabajo es consultar principalmente a los dueños, a los directivos, con estos detalles. Cuando ellos me dicen sus problemas que tienen, en el fondo empiezo a investigar la causa espiritual. Y quiero decirles que una de estas es precisamente lo que acabamos de comentar. ¿Sí?
retener la paga. Lo dice la Biblia, es un precepto, así que esa es una de las causas por las cuales el negocio puede ser que no funcione. Y es bien interesante porque, como les comentaba, la espiritualidad funciona al revés. Nosotros podemos decir, no pagamos porque no tengo dinero, pero en realidad no tenemos dinero porque retenemos la paga. Y eso detiene a la larga, nosotros ya no lo vemos, pero nos empieza a detener el flujo de efectivo. De pronto ya no hay dinero, de pronto ya no hay cliente, ya no hay cobranza. O sea, acuérdense del principio, medida por medida. Si nosotros retenemos la paga, también nos será retenido a nosotros lo que debemos de cobrar. Esto le digo yo en mi asesoría que doy a los empresarios, es este y muchos temas más los que observamos. Todo viene desde el origen espiritual. Así que, hablando de deudas, si tú tienes un negocio, si tú tienes colaboradores a tu cargo, no te extrañe que si no les pagas a tiempo, si retenemos la paga, no nos extrañe entonces que también a nosotros se nos esté reteniendo el flujo de efectivo. Eso es porque traemos una deuda espiritual. En el momento que transgredimos, recuerden cuál es el principio fundamental de las deudas espirituales, en el momento que transgredimos un ordenamiento, en ese momento estamos transgrediendo y esa transgresión nos genera una deuda y hay que pagarla. Y a veces el pago es este. Así que bueno, aproveché este comentario que me hicieron de que no les habían pagado la quincena. Práctica muy negativa, que tiene muchas repercusiones. Así que, y a la larga esto también puede llevar a la empresa a endeudarse financieramente. Puede ser que no tenga liquidez, que le eche la culpa a los clientes, pero primero necesitamos observarnos a nosotros mismos. Y además voy a decir una cosa, cuando no se tiene dinero, es muy difícil decir cómo, si no tengo dinero, ¿cómo voy a pagarle a la otra persona? ¿No? Si yo tengo prioridades personales, ahí que la otra persona a ver cómo le hace, pero yo no pago. ¿Sí? Mucho cuidado, porque ese es precisamente el trabajo de conciencia que tenemos que hacer. Le llaman acto de fe, de hacerlo porque sabemos que así funciona el cosmos. Muy bien, no sé si hay alguien escuchándome, les digo, arrancamos un poco tarde y pues bueno, pero bueno, aquí queda este video para que todo el mundo lo pueda ver. Gracias a todos, está teniendo muchísima repercusión esta información sobre cómo librarnos de las deudas. Yo les pido que la mejor manera de poder ayudar a las demás personas, y ojo, también es un precepto fundamental. Shalom, Gelos, muchas gracias por conectarte. Es un precepto fundamental y aquí les va otro secreto para poder salir de deudas o para salir de circunstancias difíciles de la vida. Fíjense que todas las personas traemos a veces lo que se llama un tikkun. Un tikkun es un proceso complejo de corregir, es como de lo más, el ego más grande, es donde traemos más pan de la vergüenza. Y entonces una de las formas de poder salir es, por ejemplo, puede haber personas que saben cómo hacer dinero, pero esa persona a lo mejor no tiene dinero. Su precepto su corrección es enseñarle a muchas personas a hacer dinero. ¿Sí? Y en el tema de las deudas, por eso es importantísimo compartir también esta información, porque si tenemos deudas, al compartir información que ayude a otras personas, nos va a ayudar a nosotros a salir de las deudas.
porque en el compartir hay un gran valor, hay una gran fuerza, ¿sí? Entonces muchas veces la corrección tenemos que usar lo que aprendemos para ayudar a los demás y eso nos va a ayudar a salir a nosotros. Por ejemplo, hay un libro que se llama El Hafez Haim, que habla de todas las normas, de todas las reglas espirituales para evitar hablar la mala habla, para despertar el juicio gratuito, etcétera, el odio gratuito. La gran mayoría de las personas, por ejemplo, venimos con un proceso de corrección en el habla, porque el habla si no aprendemos, podemos generar mucha negatividad en nuestra vida a través de nuestra habla. Entonces te dice el autor, una de las formas en las que tú que estás leyendo este libro y que te puedas quitar toda la negatividad creada por tu mala habla, tu trabajo es hablar de él, enseñarle a otras personas a trabajar en lo que se conoce como la Shogará o Rejilut, y entonces todas las consecuencias que tú tengas, que hayas causado por consecuencia de tu la Shogará que hayas hecho en toda tu vida, se te irán disminuyendo. ¿Sí? Son de las formas de hacer trabajo espiritual. Hacer por los demás lo que tú tienes que corregir por ti. Por eso, incluso para obtener dinero, dices, aunque no tengas si tienes 10 pesos en la bolsa, tienes que dar al pobre, dice, porque hay alguien más necesitado que tú. Y le tienes que dar, si puedes, darle 2 pesos. ¿Sí? O sea, el 20%. Y es como podemos quitarnos encima muchos juicios que nos están impidiendo recibir lo que queremos. Por eso dice, si no te gusta lo que te está dando el universo, pregúntate tú qué le estás dando primero al universo. Y es el principio de dar lo que queremos recibir. Es un principio espiritual. Da lo que quieres recibir. ¿Sí? Entonces, por eso es importante compartir esta información, porque nos volvemos partícipes de transmitir esta luz a todos los demás. Y entonces somos recompensados y entonces vamos obteniendo misteriosamente la ayuda de lo alto para empezar a salir de las deudas. Y así con muchos otros temas. ¿Sí? Esa es una forma de hacer correcciones. ¿Sí? Muy bien. Muchas gracias, bienvenida, Yelos. Espero sus comentarios y sus preguntas. ¿Qué les pareció? No sé si escucharon la parte inicial sobre retener la paga a los trabajadores. Hoy es quincena aquí en México y me acaban de comentar, unas personas no pudieron cobrar porque su patrón no les pagó. Veíamos que es una transacción muy delicada, muy fuerte. Siempre tenemos que hacer el esfuerzo por pagarle a nuestros trabajadores, así nos quedemos nosotros sin nada, porque el negocio no esté bien. Pero el negocio no está bien por esa práctica. Puede ser una de las causas. Porque cuando una persona retiene la paga a los trabajadores, estamos hablando de un nivel de inconsciencia muy elevado, de una falta de sensibilidad muy, muy fuerte de esa persona, incluso de una crueldad, dirían, ¿no? Entonces, pues no es casual entonces que el negocio no le esté yendo bien, ¿vale? Entonces, entremos de lleno al tema de las deudas. Recordemos algo muy importante, el problema no es endeudarnos, ¿sí? El problema no es el prestamista, el problema no es la banca que nos prestó, ¿sí? El problema no son ellos. Ellos solo aparecen, y eso también es importantísimo, ellos aparecen en nuestra vida como resultado de una negatividad que nosotros creamos. Entonces, ¿cuál es el problema de las deudas? Tiene que ver con nuestros deseos. ¿Sí? Vivimos una sociedad
que está invadiendo de deseos constantemente a las personas. Vivimos una sociedad de consumo inmediato donde ya deseamos, apenas estamos comprando un celular, ya queremos el próximo. Y esa es la gran trampa de los deseos. ¿Sí? Entonces, nuestro trabajo está en nosotros, no está... Si nosotros queremos dejar de endeudarnos, tenemos que voltear a ver a nosotros mismos y ver que somos presa de nuestros deseos, y una de las causas de las deudas es que las deudas nos acercan a cumplir nuestros deseos de una manera inmediata. Esa es la gran trampa, ¿sí? O sea, yo deseo algo y ¿qué crees? Con un préstamo, con un crédito, con un tarjetazo, voy a llenar ese deseo. Y ya, pero eso duró unos segundos. No estamos viendo todas las repercusiones que implica endeudarnos. Recordemos que las deudas son una adicción. Son una adicción cuando no podemos parar de endeudarnos. Toda deuda, toda adicción es un comportamiento, una práctica que yo no puedo detener, aunque yo quiera. Aquí entra todo tipo de cosas, desde endeudarme. O sea, yo estoy adicto a las deudas porque si ya hice la lucha por no endeudarme y lo vuelvo a hacer, es una adicción. Y hay que darle ese reconocimiento, una adicción, como adicción a la comida, como adicción a ciertos hábitos, ¿sí? Leía hoy el informe en Estados Unidos, ¿no? O sea, del alertamiento que le hicieron precisamente a Zuckerberg de Facebook, o sea, donde reconocen que las redes pues, es una adicción, que puede causar adicción, que lleva a la depresión, que lleva a la tristeza, que lleva a la ansiedad a las personas. Entonces, el tema de las adicciones, el problema número uno de las adicciones es reconocer que somos adictos. Reconocer que no podemos parar un comportamiento, ese comportamiento que me está llevando a satisfacer un placer. Y es el problema de la adicción, es que ese placer cada vez se vuelve más imposible de llenar, y es donde se convierte en un problema serio. O sea, el problema no es la cocaína, el problema no es el fentanilo, ¿sí? El problema es el adicto, cada uno de nosotros. Pero los gobiernos, esto para ellos sería perder votos. Yo quisiera saber qué político se atreve a decirle a todos en Estados Unidos, a tantos millones de gente que está adicta, y decirle tú eres adicto y a ti me voy a enfocar, contigo me tengo que enfocar para que no compres la droga. Mientras no pare la demanda, la oferta va a existir. Pero todo es política. Entonces, mientras no vayamos al fondo, mientras no dejemos al lado todos esos intereses de poder, pues seguirán pensando que la culpa es del fentanilo, que la culpa es de los que es de la droga. Y no, estamos viendo el lugar equivocado. Pero el problema de las adicciones, y ese es el mensaje que quiero dar este día, es que tenemos que reconocer a qué somos adictos. A qué somos adictos. Y la adicción la reconozco cuando es un comportamiento o algo que yo ya me di cuenta que a lo mejor no me favorece, pero no he podido cambiar ese hábito. ¿Sí? Ese es el tema. O sea, nosotros sabemos de muchas cosas que nos hacen daño. Cosas prácticas que no debemos hacer que nos hacen daño. Comidas que no debemos de comer porque sabemos que nos hacen daño. Y sin embargo las comemos. No podemos parar ese proceso. Ahí hay un problema. Pero el paso número uno es que yo tenga la fuerza y reconocer que tengo un problema.
como dice por ahí, no puede iniciar ningún proceso de sanación si no reconocemos que necesitamos, que tenemos un problema, y a partir de que reconocemos que tenemos una adicción, buscar ayuda. Entonces, el problema no es, recuerde, no es echarle la culpa al fentanilo, a la cocaína, a la marihuana, al alcohol, al tabaco, al sexo, a la comida, a infinidad de hábitos que no podemos controlar. Es ir hacia nosotros y reconocer que estoy buscando llenar placeres, buscar llenar carencias y que con el tiempo se vuelven incontrolables. Ese es un tema. No vamos a poder salir de endeudarnos mientras no reconozca que tengo un problema. Mientras sigamos buscando justificaciones, porque buscamos todas las justificaciones para endeudarnos. Todas. Y puede ser los amigos, puede ser la familia, etcétera, ¿no? O sea, muy bien. ¿Sí me escuchan bien? Porque me están informando aquí que no, parece ser que no hay buen, buen audio. Hoy sí que el Satán está operando, ¿eh? No quiere que divulguemos muchas cosas. Sí, me pueden retroalimentar si se escucha, no se escucha bien. Muy bien. ¿Sí pueden retroalimentar? Alguien, por favor, de los que están escuchando, si se está escuchando con buen volumen, porque me acaban de informar que no, pero a ver, el mismo que me informó, que me diga si se escucha o no se escucha, por favor. Ujú. Muy bien. ¿Sí se escucha bien? ¿Alguien puede informar? No, yo no tengo la posibilidad de verificarlo. Muchas gracias, Gelos. Le agradezco. Bien, entonces decía los temas de darnos cuenta, ¿de acuerdo? De reconocer que si yo no puedo salir de algo, ahí tengo un problema y necesitamos ayuda. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el punto? Que tenemos que asumir responsabilidad. Insisto, mientras los gobiernos sigan pensando que los culpables de las adicciones son el fentanilo, la cocaína, la marihuana y cuantas drogas, y que los culpables son los que la distribuyen y todo, el problema nunca se va a atender. Mientras los Estados Unidos no diga y reconozca que tiene millones y millones de personas enfermas de adicción y con claridad se enfoque en programas como estos para ayudarlos a salir de las adicciones, van a estar buscando en el lugar equivocado. Pero se necesita ser un político muy valiente para incomodar a las personas, porque esto incomoda a muchas personas, ¿no? Siempre vivimos en el mundo de la culpabilidad. Entonces, pero mientras está pensando que el culpable es el otro, que el culpable es el banquero, que el culpable es... No, el culpable no es el banquero, el culpable no es el que me prestó. Yo fui el que pedí prestado, yo fui el que inventó muchas justificaciones. Yo soy el que tengo un problema que tengo que resolver, no el de enfrente. ¿Sí? Yo creé a la negatividad, producto de mi propia negatividad. ¿Sí? Entonces, eso se llama, hay que responsabilizarnos en primer lugar, buscar culpables, ¿sí?
La adicción que se tiene hoy en día a las redes está causando mucha ansiedad, eh, como nunca, muchas personas, la búsqueda de reconocimiento, si no la obtienen en las redes, se sienten muy mal, se sienten preocupadas, tristes, angustiadas. Está más que legalmente visto que las redes sociales son adicción, que llevan a estos procesos, lo acaban lo acaba. Bueno, pues ahora sí que el maligno anda haciendo de las suyas. Este día sí que ha sido accidentado para poder transmitir la información que estamos transmitiendo, pero bueno, eh, hablábamos de los deseos del ego y los deseos del alma. Mientras nosotros no logremos erradicar los deseos del ego, seguiremos endeudándonos constantemente. Todos los deseos del ego nos llevan a obtener lo que se conoce como luz gratuita, y esa luz gratuita es la que genera deudas, deudas espirituales. Entonces, si algo nos da la espiritualidad, es poder conectar con esos deseos del alma, que a la vez nos van a llevar, fíjense, a algo que fue el inicio de esta conversación, en su primera etapa. Espero que si tú estás viendo este video, veas el que está antes de este, porque se cortó la transmisión. Hay media hora antes de transmisión, en donde todos buscamos la felicidad, pero hay una felicidad que es ficticia, hay una felicidad que es más permanente, y eso es lo que a través de la espiritualidad se va consiguiendo. Vamos conectando con niveles de felicidad muy diferentes a las que nos proporcionan la satisfacción de nuestros deseos del ego. Eso es algo que se experimenta, es muy difícil de expresar. Incluso hay quien le llama, es algo más allá de la felicidad, es una sensación de una sensación de una completud, de una paz, de una sensación de cero carencias, esa sensación de sentirte completa, completo, donde de pronto dices, pues no me falta nada. ¿Sí? O sea, en un nivel espiritual, de pronto pues ya no me siento, ya no necesito nada para estar contento, feliz. ¿Sí? A eso nos lleva la espiritualidad. ¿Sí? Ese es el sentido de la espiritualidad. Mientras tengamos carencias, todavía tenemos mucho ego que resolver. Uh-huh. Entonces, eh, tenemos que liberarnos de esos deseos del ego para ya no endeudarnos, ¿sí? Porque recordemos que finalmente endeudarnos cuando nosotros nos endeudamos estamos negando a Dios mismo, ¿sí? Recordemos que endeudarnos es negar a Dios, porque en un sentido muy espiritual siempre Dios nos está dando lo que necesitamos, lo que necesitamos, no necesitamos más de lo que nos da. Y cuando nosotros nos endeudamos, recuerden, es una manera de decirle al Creador, no estoy contento con lo que me das, y entonces voy a buscar a alguien que sí me va a satisfacer mis deseos, cuando en realidad siempre estamos recibiendo lo que nuestra alma necesita. El ego es el que se llena de muchas necesidades, ¿no? Entonces decía yo que la búsqueda de felicidad es lo que mueve al ser humano. Todo el tiempo está buscando su felicidad. Todo lo que hacemos desde que despertamos, el ser humano, su motivación es la búsqueda de la felicidad, pero recordemos que hay una felicidad basada en el ego, que es efímera, que nunca nos va a hacer felices realmente, solo momentáneamente, y está la felicidad real que se va obteniendo conforme vamos desarrollando nuestra conciencia y nuestra espiritualidad. De hecho, una de las cosas interesantes que suceden conforme vas tú desarrollando tu conciencia es que muchas cosas que creías que eran imprescindibles para tu felicidad, de pronto desaparece esa sensación que tú crees que si no tengo esto, si no logro aquello, y si no, es tantas cosas que nos angustian por no tenerlas,
cuando vamos elevando y vamos recibiendo luz, van desapareciendo. Algunas nos son dadas, pero otras de pronto desaparecen. A ver, aquello de lo que yo tanto me angustiaba ahora resulta que ya no es tan necesario. ¿Sí? Entonces, hay un tipo de felicidad más permanente, ¿de acuerdo? Pero mientras no identificamos los deseos del ego, vamos a seguir buscando satisfacerlos y las deudas son la salida más fácil. Sí, pero recordemos que las deudas, y ese es el otro principio, por un lado las deudas son una adicción, tenemos que darle ese tratamiento de adicción, ¿sí? Por un lado las deudas también es un proceso de negar a Dios, ¿sí? Y, y por otro lado, pues nos llevan a más pobreza, ¿sí? Aclaro, recuerden que cuando yo hablo de deudas, me refiero mucho a las deudas personales. Hablando de negocios, tienen otro tratamiento, su manejo de deudas, hay que saber endeudarse, ¿sí? Entonces, esa búsqueda de felicidad es la que nos lleva a tratar todos los medios para conseguirla, ¿sí? Sin embargo, ¿dónde viene el sufrimiento? La causa del sufrimiento. Y este es uno de los principios, es parte ya de un programa privado que manejamos para las personas que quieren salir de las deudas. Hay un programa y, y el primer paso, o uno de los primeros elementos, es que nos demos cuenta que tenemos razones, que tenemos ideas erróneas sobre qué es la felicidad o qué nos trae felicidad. Ese es el principio, uno de los principios. Las ideas sobre qué es la felicidad son erróneas en el 99% de las personas. Porque pensamos que la felicidad es tener lo que queremos, tener a la pareja perfecta, tener el amor perfecto, satisfacer todos mis deseos. El problema es que esa es una idea errónea de la felicidad. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es cuestionarnos qué es lo que creemos que es la felicidad. Porque recuerda, la búsqueda de felicidad te está llevando a endeudarte, ¿sí? Pero es una idea errónea lo que estamos buscando, qué nos hace felices. Uh-huh. Las deudas nos esclavizan, son sinónimo de esclavitud. ¿Por qué? Porque prácticamente el fruto de tu trabajo, un esclavo es una persona que trabaja para los demás prácticamente, ¿verdad? Y que prácticamente nada más le dan para comer y le dan ahí para medio vivir. Pues más o menos esta sociedad así es. Los créditos, los préstamos son una manera de esclavizarnos. Entonces, mientras sigamos esclavizados, pues nuestra vida va a seguir paralizada. Entonces, y recordemos, nosotros nos esclavizamos. Incluso estaba viendo la noticia por ahí, imagínense la aberración de la aberración. Las deudas son sinónimo de esclavitud total y han existido por siglos. Es la forma de esclavizar pueblos, ¿sí? Es la forma de someter a los pueblos, a las personas, ¿sí? Y de mantenerlas en pobreza total. Los pueblos subdesarrollados viven en pobreza total porque al fin y al cabo lo peor que podemos hacer es darle deudas al pobre. Es como ponerle un vaso de alcohol a un adicto, ¿no? O sea, es un serio problema otorgarle crédito a la gente que tiene muy pocos recursos, ¿sabes? A lo mejor la persona que tiene un nivel más o menos se puede defender a veces si no cae en la adicción y acaba perdido en las deudas, ¿no? Porque finalmente a todo mundo las deudas no respetan
posición social. Pero para mí es casi casi un crimen de lesa humanidad darle crédito a la gente pobre, a la gente que gana muy poco, tentarla con créditos, ¿sí? Es muy peligroso, ¿no? Incluso veía en las noticias que, imagínense, un banquero acaba de inaugurar una universidad que lleva, entre su nombre lleva implícito la palabra libertad. O sea, qué aberración más grande, ¿no? O sea, él es uno de los esclavizantes o un accionista de empresas de un banco, eh, crea un concepto de libertad. Yo imagino esa universidad por fuera con una fachada muy bonita, así como con letras de oro, que diga bienvenido, ¿no? Aquí a la libertad. Y cuando entras es como una jaula de oro, ¿no? Y estás enjaulado. Me imagino que a los estudiantes les va a dar su crédito de inmediato. O sea, imagínate un estudiante o un padre de familia ya endeudadísimo, ¿sí? Seguramente les va a dar créditos, seguramente les va a dar las tarjetas de sus tiendas departamentales. O sea, es la aberración más aberración. O sea, ¿se imaginan en qué nivel de escrupulosidad puesta esta persona? O sea, son personas sin escrúpulos que te están vendiendo que vas a ser libre y te están haciendo entrar en una jaula, en una jaula de oro. Es interesantísimo cómo juega el ego en esas personas, ¿no? Pero bueno, la gente anda buscando la felicidad. Entonces, el punto número uno que quiero tratar hoy es ese. Los conceptos que tenemos de felicidad son erróneos. Sería muy bueno, ¿qué es tu concepto de felicidad? ¿Qué crees tú que te va a dar felicidad? Y quiero decirte que seguramente el 99% es erróneo. ¿Sí? Decía un maestro de Kabbalah, ¿sí? Las personas infelices son las personas que tienen razones para ser feliz. ¿Se dan cuenta? O sea, tiene su juego de palabras. Lo voy a repetir. Las personas infelices son las personas que tienen razones para ser felices. O sea, prácticamente todas las razones que nosotros creemos que nos van a dar la felicidad son las que nos llevan a la infelicidad misma. ¿Sí? Entonces, ese es un primer punto. Darnos cuenta que todo lo que estamos pensando que es felicidad es erróneo. Ahí no es la verdadera felicidad. ¿Sí? Para realmente conectar con el nivel de felicidad de que yo les hablaba, más elevado, pues tenemos que empezar por liberarnos de nuestros deseos del ego. Ese es el trabajo. Por eso, yo durante todas las clases que yo doy, siempre estamos trabajando el ego, el ego, el ego. Uh-huh. Y para quien lo desee, hay un curso muy fuerte del ego en nuestra plataforma en www.cabalaplicada.com. Es un curso del ego poderosísimo, ¿sí? Y entonces, ese es el tema de hoy. Darnos cuenta que el concepto de felicidad o en aquello que tú estás buscando la felicidad no lo es. Esa no es la felicidad. Y que nos demos cuenta que en esa búsqueda de esa felicidad falsa nos estamos endeudando. Estamos buscando, obviamente, alcanzar la felicidad. Y las deudas es la manera más fácil, aparente, de que yo alcance la felicidad. Pero es la salida falsa. Así que, ¿cuál es el tema? Pues que tenemos una intensa necesidad de cumplir esos deseos del ego. ¿Sí? Y el trabajo es disminuir esos apetitos del ego, esos deseos del ego. ¿Sí? Porque si no, seguiremos atrapados. En Kabbalah lo conocemos, es un tema que incluso estamos viendo ahora en clase con las alumnas en el curso de la esencia, el infinito y el alma. El alma, desde la perspectiva cabalística,
tiene 3 niveles que puede alcanzar en este mundo que se llaman Nefesh, Ruach y Neshama. Y el nivel de Nefesh es el nivel más bajo, es donde habita el ego, donde habitan los instintos, los deseos más básicos. Y entonces una de las herramientas que tenemos que usar para protegernos, tenemos que empezar a proteger nuestro Nefesh, porque también es parte de nuestra alma. La tenemos que limpiar, la tenemos que purificar, ¿no? Entonces una de ellas es dejar de encontrarle placer a los deseos del mundo físico, ¿sí? A los apetitos, al cubrir esos deseos, porque son los que bloquean el acceso a otros niveles de luz. Entonces, mi mensaje de este día es ese. Todos los conceptos que tenemos sobre felicidad, el 99%, son erróneos. Y en la búsqueda de esos deseos, de esa búsqueda de felicidad, caemos en las deudas. ¿Y cuál es la trampa de estos deseos del ego? Que un deseo nos aleja de la luz del Creador. Los deseos del ego nos alejan de la luz del Creador. De hecho, el ego es el alejamiento de nuestra propia divinidad. Y fíjense lo que acabo de decir. Cuando estamos buscando afuera como fuente de nuestra felicidad, estamos alejados de nuestra propia divinidad, nuestro propio ser verdadero. La búsqueda y el encuentro de la espiritualidad es cuando te encuentras con tu propio ser. Y ese ser no carece, no tiene necesidades del ego, no tiene deseos de fama, de reconocimiento, de muchas cosas, de satisfacer muchas necesidades más allá de las básicas. Pero el problema de los deseos, recordemos, es que nos sacan de nuestro aquí y ahora, nos sacan de nuestra propia divinidad y nos desconectan creando un espacio vacío. Y ese espacio vacío se llama negatividad, se llama ansiedad, se llama preocupación, se llama ambición, se llama muchas cosas que hacemos. ¿Por qué? Porque el deseo está fuera de mi ser, está fuera de mi propia luz. Entonces ese espacio que se genera entre mi presente, entre lo que tengo hoy y mis deseos, el deseo siempre es una carencia, por lo tanto me va a generar ese espacio se llena de negatividad. Recordemos eso. Pero el tema de hoy es ese: reconocer que donde estamos buscando la felicidad, estamos en el lugar equivocado. Y nos está llevando a prácticas equivocadas. Recuerden ese principio que le aprendí a un maestro de Kabbalah. ¿Sí? Las personas infelices son las personas que tienen razones para ser felices. Suena interesante este juego de palabras, ¿sí? Y vamos a hablar un poco del libro, de nuestro libro, que por cierto muchas personas nos están haciendo el favor de adquirirlo. Para los que lo deseen, la República Mexicana llega a tu domicilio por solo 390 pesos, ya incluido. Y para las personas del extranjero tenemos en versión electrónica también. Es un libro extraordinario. Y vamos a hablar de un tema específico que dice el libro. Estamos apenas en el primer capítulo y nos dice así: la culpa es una de las causas por las que nos endeudamos. Los sentimientos de culpa son sin duda algo que aqueja a infinidad de personas. Es esa sensación que nos hace creer que por nuestros actos, conductas
personas cercanas o que amamos han salido dañadas. ¿Sí? Nos sentimos culpables cuando sentimos que dañamos a los demás con nuestras acciones. ¿Sí? Y las culpas son el resultado de hacer un autoenjuiciamiento. O sea, nos enjuiciamos a nosotros mismos decimos, estuvo mal lo que hice, y entonces me emito un juicio contra mí, nos juzgamos y nos autodeclaramos culpables, dice el libro. Entonces, cuando nos declaramos culpables, lo da como resultado que entonces debemos aceptar los castigos de la vida, debemos aceptar los malos tratos de las personas, ¿sí? Sobre todo de esas personas que creemos que les hicimos daño, ¿sí? Es muy delicado, ¿saben? Es muy delicado en las relaciones personales, porque cuando una persona se siente culpable, se deja lastimar, se deja dañar principalmente por la persona que crea a la que le hizo daño, ¿sí? Y a veces la persona que se sintió lastimada se cree con derecho a lastimar al culpable. Y eso se da en las relaciones de pareja, se da mucho en las relaciones de hijos. Muchos hijos maltratan a sus padres y los padres aceptan el maltrato de los hijos porque se sienten culpables. ¿Sí? Esto es muy fuerte y esto lleva a endeudarnos. Hoy en día hay muchos padres, muchas madres de familia que se sienten muy culpables con los hijos porque como tuvieron que salir y dejar la casa, dejar de atenderlos, en el fondo muchas mamás se sienten culpables de no estar con los hijos. Y entonces intentan cubrir esa culpabilidad dándoles muchas cosas que no les pueden dar realmente y caen en las deudas, ¿saben? Muchas personas se endeudan tratando de cubrir su culpabilidad. Muchos padres de familia, por ejemplo, cuando se divorcian, es muy común. De pronto se sienten culpables y empiezan a darle a los hijos más de lo que le daban antes, como una manera de cubrir sus culpas. Esta es una forma en la que muchas personas se endeudan. ¿Sí? Entonces, este estado es muy grave porque aceptas ese maltrato de las personas. Una persona que se siente culpable va a aceptar el maltrato porque se cree que debe de pagar, porque ya se autoculpó y entonces merece un castigo. ¿Sí? Y sobre todo proviene muchas veces de esas personas que se creen lastimadas, la víctima. La víctima siempre se cree con derecho a lastimar al que cree culpable de su circunstancia. Ya veremos que en la espiritualidad, a nivel espiritual, no existe la culpabilidad ni la victimización. ¿Sí? Esto es muy fuerte, porque hoy en día vivimos una cultura de victimización. Es el negocio político de hoy, las víctimas. ¿Sí? Es el negocio político. Y pues la pobre gente está cayendo porque la victimización es uno de los estados de conciencia más bajos que hay, de los que cae más fácilmente la gente. La victimización. Es muy fuerte esto, ¿eh? Porque yo sé que hablar a nivel espiritual es muy diferente a hablar de este mundo tan manipulado, tan usado. A la gente la usan, a las víctimas las usan, pobre gente, las usan. Y es muy fácil usar a una víctima. Es muy fácil decir, aquel tiene la culpa de tus desgracias. A nivel espiritual no existe esos conceptos, ¿de acuerdo? No existe, porque ahorita vamos a ver por qué. Aquí lo digo yo en el capítulo. Y esto es muy importante, fíjese, y a lo mejor me salgo un poquito del tema, pero tiene que ver. Me preguntaban no hace mucho si hablan mucho de que cuando tú terminas una relación de pareja, dice, nunca vuelvas con la persona con la que terminaste, porque nunca funcionan segundas oportunidades. Uh-huh. Y efectivamente nunca funcionan segundas oportunidades. ¿Por qué? Y yo les voy a decir, sí pueden funcionar, siempre y cuando
siempre y cuando suceda lo que les voy a decir. Pero esto obviamente es algo muy difícil de lograr. La generalidad es que es muy difícilmente cuando una relación ha terminado vuelva a funcionar por segunda ocasión. ¿Por qué? Porque uno de los dos o los dos se sienten víctimas o culpables. Entonces, mientras esas personas no sanen de ese proceso, es muy difícil volver a una relación así. ¿Por qué? Imagínate que tú regresas con tu esposa, pero tu esposa te culpó a ti de todo lo que pasó, ella se siente una víctima. Entonces, si no han sanado ese proceso, es muy complejo porque ella va a estar en una posición de ¿qué? De víctima. Se va a sentir la dañada y va a estar así como, ahora si quieres rezar conmigo, ahora tienes que comportarte así, o sea, va a exigir, te puede hasta lastimar, se va a sentir con derecho de ofenderte, de tratarte mal, ¿sí? Porque mientras no eliminemos esa figura del ego, es muy difícil que una relación pueda resurgir. Y a veces sucede que ambos se están culpando, ambos son víctimas. Entonces es muy difícil que una relación que haya terminado, que generalmente terminan por cuestiones que alguien salió lastimado o lastimada, o ambos, que generalmente muchas veces son ambos tienen, yo por ejemplo que trato a muchas personas, siempre ambos culpan al otro, ¿sí? Siempre. Ambos tienen justificaciones para culpar uno al otro, para sentirse víctima. Entonces, realmente para que una segunda oportunidad pueda subsistir en una relación, es que tienen que empezar por eliminar este proceso de victimización y culpabilización. Cada quien debe asumir la responsabilidad, sanar su corazón, y solo así pueden intentar realmente establecer una segunda oportunidad. Mientras, mejor ni entrarle, ¿no? Cuando uno detecta que la persona está dañada o está en plan de víctima, no conviene regresar, aunque tú quieras. No conviene regresar, porque vas a entrar a un ambiente donde te van a maltratar, te van a culpar, va a estar en una posición bastante a la defensiva, o sea, no va a haber una relación realmente verdadera, ¿sí? O viceversa, tú estás culpando a la persona y entonces la vas a querer maltratar y en cualquier momento le vas a echar en cara todo el pasado. Esa es la razón por la cual segundas oportunidades nunca son buenas, porque primero necesitan sanar. Si puedes intentar una segunda oportunidad siempre y cuando sanen los dos. Por nada sirve que sane uno si la otra está dañada, si la otra sigue pensando que el otro fue el malo o la mala, ¿sí? Que siga pensando que le hizo daño, ¿no? Ahorita vamos a ver por qué no existe realmente. El que está dañado es el ego, ¿sí? Muy bien. Entonces, es muy delicado esto. Hay personas que quieren regresar, pero no conviene regresar si tú notas. Vamos a suponer que tú sanaste, estudiaste Kabbalah y has trabajado tu corazón, tu alma y te has dado cuenta que no existe la figura de víctima ni culpable, pero sucede que tu ex se quedó donde estaba y ella a lo mejor se siente víctima. No conviene. Van a entrar nuevamente a un problema. Entonces, todo esto tiene que ver con las culpas, ¿sale? Entonces, es muy común que personas en estado de culpa recurran a endeudarse con la finalidad de pagar su culpabilidad. Nos endeudamos para, por ejemplo, para que a nuestros hijos no les falte nada, o buscando resarcir un supuesto daño causado, ¿sí? Ya sea porque queremos cubrir lo que creemos que les hace falta. A veces no tengo tiempo de estar con ellos porque ya no vivimos con ellos, y entonces me endeudo para darles más y más. Aunque yo no tenga dinero, voy a ver de dónde lo consigo, pero yo tengo que darles, porque intento cubrir con eso mi culpabilidad, ¿sí? Y buscamos compensar comprándoles regalos o darles cosas que están más allá de nuestras posibilidades.
etcétera. Entonces, el sentimiento de culpa, por eso es una de las causas del endeudamiento. Entonces, la sanación viene en darnos cuenta que el estado de culpa solo es un estado del ego. Incluso yo me atrevo a decir, es un estado de arrogancia. Yo te voy a explicar por qué. Una persona que se siente culpable es muy arrogante. Ahorita voy a explicar por qué. Primero porque desconocemos cómo funcionan las leyes naturales. ¿Sí? Y si hay personas, por ejemplo, si yo tengo que pasar por un proceso de corrección, porque a lo mejor yo he dañado a las personas, ofendiéndolas, lastimándolas, y traigo ese proceso de corrección incluso de vidas pasadas, pues lo más probable es que me encuentre a una esposa que me haga todo ese proceso, ¿sí? Que me busca una personalidad que ofenda, que lastime, y entonces en realidad yo la puedo culpar, pero no, yo la inventé a esa persona para que me haga un proceso de corrección, ¿sí? Y a través de esa experiencia es donde yo tengo que ver en mí y decir, oh, tengo que corregirme, tengo que corregirme, ¿sí? Y así funcionan todas las... Lo que se siente engañar. El engaño, por ejemplo, es una de las cosas que más duelen a las personas, ¿saben? Pero en realidad, si nosotros cambiáramos la palabra engaño por la palabra descubrir una verdad, le cambiamos el sentido al proceso, ¿sí? ¿Por qué el engaño duele mucho? Porque vivimos en un mundo de ilusiones. Al ser humano no le gusta ver su realidad. Entonces, cuando nos damos cuenta de un engaño, en realidad estamos viendo la realidad que no queríamos ver. Por eso esta sociedad, a los seres humanos, nos duele mucho el engaño, pero es porque vivimos en un mundo de ilusiones. Todo el ego es un mundo de ilusiones. Y así funciona, por eso no existen ni víctimas ni culpables, porque todos somos mensajeros de los demás. Por ejemplo, si hay una persona que por un proceso de vida requiere transitar alguna experiencia dura de vida, siempre aparecerá un mensajero que le hará vivir esa experiencia. Las personas cercanas a nosotros están ahí precisamente para que juntos vivamos experiencias, algunas quizás difíciles, pero que no tienen otra finalidad más que nuestro crecimiento, que no es otra cosa que ayudarnos en nuestra corrección. ¿Sí? No hay ninguna relación perfecta porque no somos personas perfectas. Así de simple. ¿Mm? No hay una relación perfecta, nunca la vas a encontrar porque nosotros somos imperfectos. Y siempre vamos a encontrar a una persona que nos va a venir a mostrar nuestras propias imperfecciones y nos van a doler mucho. ¿Sí? A veces nos duele tanto que mejor abandonamos, ¿no? Pero tenemos que seguir en el siguiente proceso de corrección. ¿Mm? Entonces, por eso las culpas son una forma de endeudarnos, pero debemos entender que no existe la culpabilidad ni la victimización. Existen personas que nos vienen a hacer procesos a mostrarnos nuestra corrección. Ellos son mensajeros que nosotros inventamos, ¿sí? Para que nos vengan a mostrar nuestro proceso de mejora. Es un proceso de amor en el fondo. Por eso yo digo que la culpabilidad, cuando uno se siente culpable es uno un arrogante, porque en realidad uno cree que dañó al otro. No, no lo dañamos. En realidad nosotros cumplimos un proceso con la persona, ¿sí? Y esa persona y otras personas hacen proceso con nosotros. Es un proceso constante, mutuo, ¿sí? Saludos, Abu Shana, perdón, tu nombre no lo sé pronunciar, niño. ¿Vale? Eh, entonces no debemos de sentirnos culpables. Lo que sí debemos hacer es revisar mi proceso de corrección. Recuerde, si yo, por ejemplo,
acostumbro a ofender a las personas, a lastimarlas, lo más probable es que a mí el creador me contrate para tratar así a alguien que por proceso de vida merece que lo traten así. Entonces, ¿cuál es mi trabajo? Sanar esa negatividad en mí. Yo digo, no, ya no quiero que Dios me contrate para eso. O sea, yo necesito sanar en mí mi negatividad para que yo ya no le haga proceso al otro. ¿Sí? Ese es nuestro trabajo, eso se llama asumir responsabilidad. O sea, yo puedo pasar de la figura de sentirme culpable a revisar cuál es mi negatividad y erradicarla, porque yo no quiero que Dios me contrate para hacerle daño a los demás. Ese es el proceso que nos debería de mover a todos. ¿Sí? Y la víctima debe de asumir responsabilidad de que si una persona le hizo un proceso es porque es para su corrección. Si alguien viene y nos roba, bueno, yo debo entender que a lo mejor yo alguna vez robé o estoy robando, entonces no me extrañe que me roben. O como lo veía yo en el principio, recuerden que este video es el segundo del día de hoy porque se cortó la transmisión, te invito a que veas el anterior que se hizo a las casi a 8:40 de la noche. Hablaba al principio de los patrones que retienen la paga a sus trabajadores. Hoy fue quincena para muchos y no les pagaron. Entonces no es raro que a ese patrón no le vaya bien. No es raro que sus clientes le estén también reteniendo sus cobros. Y no es raro que se esté deteniendo su negocio. Cuando tú retienes la paga de los demás, te van a retener todo a ti. Ah, pero este empresario puede echarle la culpa a los clientes, le puede estar echando la culpa. No, no se da cuenta que él mismo está generando ese proceso. Entonces, puedo asumir culpabilidad o puedo decir, híjole, tengo que corregirme a mí en esta negatividad. Tengo que empezar a pagarle a tiempo a mis trabajadores. Y entonces, por arte de magia, van a empezar a suceder cosas en ese negocio. Esto es parte del trabajo que yo hago con mis clientes, ¿no? De consultoría de negocios. Entonces, hablando de las culpas, que es el tema de hoy, el segundo tema de hoy, eh, repito, las personas cercanas a nosotros con las que tenemos generalmente procesos fuertes de victimización y culpabilidad, están ahí precisamente para que juntos vivamos experiencias de mejora y no tienen otro propósito más que ayudarnos en nuestra corrección. ¿Sí? Sé que no es fácil entender esto, lo estoy diciendo, es el negocio de la victimización es un negocio político hoy en día y es lo más fácil. Echarle la culpa a los demás. Es fácil decirle a la gente, mira, que él tiene la culpa de tu problema. No, tengo que ver yo por qué a mí me hicieron esto. Mientras yo no voltee a ver en mí y esté buscando afuera culpables, nunca vamos a encontrar la solución. Pero bueno, es un botín político vivir de la victimización, como hoy en día hay manifestaciones de víctimas, de todo, ¿no? Nunca vamos a salir así, mientras sigamos estancados buscando culpables o sintiéndonos víctimas. ¿Cómo ejemplifico yo siempre en clase esta historia de que no existen ni víctimas ni culpables? Me remonto en aquellos tiempos que nos relatan en las películas, cuando condenaban a un culpable a la guillotina o a la horca. O sea, lo he visto en películas, ¿no? En las historias, en los libros de historia incluso. ¿Qué pasaba? Había un culpable, aquí iban a ahorcar, había el que había cometido un delito y que se había merecido, obviamente, la consecuencia de su delito, había sido sentenciado por un tribunal por un delito que cometió y aparecía la figura del verdugo. Pero ese verdugo siempre estaba cubierto de la cara. ¿Por qué? Porque puede pasar que si al que van a ahorcar o a guillotinar ve al verdugo, lo culpara de su muerte. ¿No? Pues es que tú me ahorcaste, tú bajaste la cuchilla
Y no, por eso se cubren la cara, porque en realidad el verdugo solo tiene un trabajo para el que lo contrataron, ¿sí? Bajar la guillotina, pero él no tiene nada que ver con el castigo que le metieron al que van a ahorcar o a meter a la guillotina, ¿sí? Entonces, nosotros, como seres humanos, jugamos esa posición de verdugos. Somos contratados por la divinidad para que las personas paguemos las consecuencias de nuestros actos, de vidas pasadas y de esta. Y por eso el verdugo no tiene por qué ser culpado por la supuesta víctima, que en realidad está pagando únicamente las consecuencias de sus delitos. Y esa es un poco la historia. O sea, tenemos que ver que las personas que vienen y nos hacen algo, por muy grave que sea, solo son verdugos que por nuestros actos atraemos a nuestra vida. Esto es muy fuerte, pero si queremos salir de las deudas, tenemos que quitarnos el espíritu de culpabilidad, porque eso nos lleva a endeudarnos mucho. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo? Si yo soy contratado como verdugo porque por mi propia negatividad le estoy haciendo daño a las personas, mi trabajo es quitarme ese trabajo de verdugo. Ese es el trabajo que sí tenemos que hacer nosotros. ¿Sí? Si yo soy un ladrón, pues debo dejar de ser ladrón. ¿Sí? Si yo soy una persona que debe, pues tengo que encontrar cuáles son mis transgresiones que me están llevando a deber y salir de ellas, ¿no? Si yo soy una persona que golpea, pues tengo que dejar de golpear para que ya no me contraten como verdugo para personas que necesitan ser golpeadas. O sea, recuerda, cada vez que nosotros cometemos una transgresión se nos va a decretar inmediatamente una sentencia y un verdugo del mundo físico va a aparecer. Esa es la historia con la que yo intento muchas veces hacer entender este tema de por qué no existen víctimas ni culpables. Esto es una perspectiva espiritual y el principio es empezar a asumir responsabilidad. ¿Sí? Entonces, en el caso de que te sientas víctima, deberás tener claro que solo estás pagando las consecuencias de acciones del pasado y que esa persona que ahora crees que te provocó dolor o quiebra, o esa enfermedad que tienes, solo es un mensajero. Y es tu deber identificar qué rasgo de tu carácter o acciones requieres mejorar. Por ejemplo, hay una negatividad muy fuerte en nuestra sociedad que se llama calumniar o maltratar la imagen de las personas. Entonces, cuando nosotros maltratamos la imagen de las personas, seguramente nuestra imagen va a ser también dañada, ya sea pública o en nuestro físico. Van a venir y nos pueden hasta dañar el físico, pero a lo mejor porque yo me he dedicado a dañar también la imagen de otra persona, ¿saben? Como pasó en otra vida. ¿Sí? Muchas veces decimos, pues yo soy buena gente. Primero tenemos que ser muy honestos con nosotros mismos, revisar toda nuestra historia de vida. Pero muchas personas acaban en descrédito porque se han dedicado a desacreditar a muchas personas. O son dañados de su imagen física. O sea, esto es muy fuerte, yo lo sé, pero es necesario para tomar conciencia. Entonces, no existen ni víctimas, no existen culpables. Uh-huh. Existen las consecuencias de nuestros actos de egoísmo. Entonces, si logramos comprender ya para terminar esta sesión, que le digo, esta sesión ha estado bastante, ha sido, yo creo que el ego, el satán, no quería que habláramos de todo lo que se ha hablado en estos dos videos de este día. Por eso yo siempre digo que cuando nosotros logramos eliminar la figura de víctima y culpable, es como vamos a poder entrar al verdadero perdón. Y el verdadero perdón no existe realmente, y ahí es donde yo digo que somos arrogantes, porque no se trata de que tú perdones al otro. Ese es el estado de arrogancia. Uh-huh. Porque me siento
me siento víctima, pero te voy a perdonar. O sea, así como en un plan muy arrogante, te perdono. Eso es un estado de arrogancia, o sea, porque realmente el estado de perdón es cuando yo me perdono a mí mismo, cuando yo me doy cuenta que yo tengo una negatividad dentro de mí y estoy haciendo daño a mi propio ser, a mi propia alma. Yo me tengo que corregir por amor a mí mismo. Y eso se llama perdonarme a mí mismo. Y también, si yo me consideraba víctima porque me hicieron algo, yo tengo que perdonarme también por las transgresiones que yo haya cometido, que me hayan llevado a pagar las consecuencias de esos actos. Tengo que arrepentirme, buscar dentro de mí la corrección, ¿sí? Y ese es el perdón que me puedo dar a mí mismo. Perdonarme por haber cometido actos que me hicieron que me inventaran una persona que me hiciera hacer un proceso negativo. Ese es el verdadero perdón. Sí, por eso yo llamo que es un acto de arrogancia que yo víctima, alguien me viene a pedir perdón y así como muy elevado, te perdono, como si fuera yo Dios mismo, ¿no? Hay personas que dicen, hasta que no me pidas perdón, ¿no? Hace rato veía a un pobre hombre que algo le pasó y hasta que no me pide perdón públicamente y hasta que no, casi casi que hasta no se le hinquen al pobre, al hombre, en su arrogancia de ego él se quiere sentir el que le va a dar el perdón al otro porque lo ofendieron y lo abofetearon. Muchas veces abofeteamos a las personas no físicamente, ¿no? Entonces, todo esto va con el tema del ego de mi libro, Libérate de las deudas. Estamos hablando de algunas de las causas del endeudamiento. ¿Eh? Eh, Cuando nosotros estamos a este nivel de espiritualidad, ya para concluir el tema de hoy, cuando entramos a este nivel de espiritualidad, de eliminar la víctima y el culpable de nuestra vida, eh, aparece algo muy bonito, ¿no? Que es precisamente, primero, darte cuenta que no necesitas perdonar a nadie, ¿sí? Porque no, más bien necesitas perdonarte a ti mismo por haber transgredido las leyes. Y entonces viene el camino del perdón verdadero, es cuando eliminamos el dolor dentro de nosotros. Es muy difícil perdonar a alguien mientras te sigas sintiendo lastimada o dolida por alguien. Mientras no erradiques el dolor dentro de ti, no va a haber un perdón verdadero hacia ti. Vas a seguir culpando al otro. Mientras tú te sientas lastimada, engañada, dejada, ofendida, lo que quiera, ofendido, robado, no vamos a eliminar el dolor que existe dentro de nosotros. Porque el dolor, ¿sí? El dolor es lo que nos hace despertar la negatividad contra los demás. Pero entonces vamos a eliminar el dolor si logramos entender este proceso de que no hay víctimas y que no hay culpables. Y ahí es donde viene el verdadero perdón hacia ti mismo, yo hacia ti misma, porque vas a eliminar dentro de ti ese dolor que tanto te daña. Eso que sientes, ese resentimiento, esa molestia que tienes con esa persona, mientras no la erradiques de tu corazón realmente, no te estás perdonando a ti misma. Y eso lo vas a lograr sanando tu corazón a través de entender este proceso de víctima y de culpables que no existen más que en nuestro ego. Ahí viene el verdadero dolor se va y entonces liberas a la persona. Y aquí podría aplicar lo que comenté hace rato, o sea, cuando tú buscas una segunda oportunidad con una pareja, la única manera de poder intentar tener éxito es cuando logras este proceso de perdón mutuo, porque si alguien de los dos sigue en victimización o en culpabilización, es imposible, ¿no? Había una persona, se me acercó no hace mucho, un amigo, un estudiante de Kabbalah ya con buena conciencia, y me dice, oye, pues es que yo quiero volver con mi ex, pero la ex está en un proceso de que lo culpa, lo que responsabiliza,
está dolida, está lastimada. Digo, no te conviene porque mientras no sanen los dos, es muy difícil intentar una segunda oportunidad. Y obviamente esto es muy difícil lograr si no trabajamos esto en el corazón, en el fondo. Pero bueno, el tema de nosotros que nos ocupa es el tema de las deudas, por eso esta plática la estoy orientando al tema de las deudas. Eh, el estado de culpabilidad nos lleva a endeudarnos. Así que Dios quiera que con esta información puedas empezar a entrar en un proceso de liberarte de la culpabilidad. No es sencillo, no es sencillo. Incluso es una etapa a veces del desarrollo de la conciencia espiritual. Nosotros vamos dando, a veces, ¿cuál es el tema? Y es una etapa muy fuerte, ¿saben? Cuando uno está inconsciente, inconsciente significa que no se da uno cuenta de su estado de egoísmo, que no te das cuenta de cómo dañamos a las personas, o sea, estamos actuando sin darnos cuenta de todo el daño que hacemos a los demás y a nosotros mismos. Ese es el estado de inconsciencia. Cuando uno empieza a estudiar la Kabbalah, te empiezas a dar cuenta que no tienes uno ni tres egos, que tienes 500 egos. Y te empiezas a dar cuenta cómo esos egos te han llevado a dañar a muchas personas. O sea, te empiezas a dar cuenta y dices, no inventes, o sea, yo con este ego dañé a tantas personas, con este comportamiento, con esta forma de ser, dañé a muchísima gente. El problema es que nos empecemos a autocastigar por todo eso que empezamos a descubrir. Y eso sucede, ¿eh? ¿Qué tenemos que hacer? Trabajar este proceso de no víctima, de no culpabilidad. Y hay una experiencia, hay una práctica muy fuerte que se hace todos los días. Hacemos ciertas prácticas antes de dormir, en donde tratamos de dejar toda la negatividad del día, se deja atrás. O sea, dejamos en el pasado todos nuestros actos, incluso los negativos. Porque dicen, Dios no te juzga por tus acciones del pasado, y por lo tanto tú no te debes de juzgar por tus acciones del pasado, fíjate. Porque a Dios no le interesa nuestro pasado, le interesa que iniciemos un proceso de mejora en nosotros. Pero a veces la culpabilidad es ese proceso constante de sentirnos culpables de haber hecho daño a alguien. Durante toda la vida podemos pasar sintiéndonos culpables, ¿no? Y la otra persona se va a sentir víctima, porque además es un binomio, ¿eh? Y esta es la clave de la adicción. Yo se lo digo a muchas personas que tienen problemas con sus familiares de adicción. El adicto va a sanar cuando tú dejas de sentirte culpable de su adicción. Porque el adicto siempre va a buscar a quien echarle la culpa. Y ya hemos dicho que las deudas son una adicción, ¿no? Entonces también ahí hay otra razón. El adicto siempre va a buscar culpar a alguien. Él nunca se va a ver a sí mismo. Él va a justificar su adicción a los padres, por los hijos, por un jefe, por una exmujer, por lo que quieras. Entonces, eso es muy importante, ¿sí? Que trabajemos esto porque cuando empezamos a trabajar la espiritualidad, es una etapa. Te empiezas a ver en tantos actos de egoísmo que no veías antes que tenías, y entonces empiezas a recapitular tu vida y dices, no, pues yo dañé a 10,000 gentes en mi vida, ¿sí? Y entonces te puedes empezar a abrumar de tanta culpabilidad que puedes sentir. Entonces, todas las noches, a través de las oraciones que hacemos, procuramos arrepentirnos, corregirnos y dejar atrás todo. ¿Sí? Una manera es esa, dejar de sentirte culpable y entonces vas a soltar al adicto. Porque si no se da, se da una fuerza espiritual que los une de una manera negativa. Uh-huh. Hay personas que tienen un proceso de victimización tan fuerte, y eso también es importante, que no permiten soltar a la otra persona, ¿sabes? Pero tú haz tu trabajo, tú tienes que liberarte de no sentirte culpable. Sí debes hacer tu proceso de corrección. Eso es la mejor manera de perdonarte a ti mismo. Y es la mejor manera de evitar caer en las deudas por la culpa, que fue el tema de hoy. Libérate de las culpas y empezarás a dejar de endeudarte por culpabilidad. Muchas veces los padres, cuando nos divorciamos, cuando tenemos problema y nos hacen sentir culpables porque no las creemos, nos endeudamos
nos endeudamos hasta pues, porque queremos cubrir, resarcir el daño causado a los hijos, a quien sea, ¿no? Y nos dejamos maltratar. Así que este es mi mensaje final. Si tú te estás dejando maltratar por alguien, es muy probable que te sientas culpable. O bien, cuidado, si tú te sientes víctima, es probable que estés maltratando a alguien, sobre todo a esa persona que crees que es la culpable de tus problemas o de tus grandes dolores. Y eso obviamente también te genera a ti dañar a las personas. Nada justifica dañar al otro. Nuestro dolor es nuestro dolor. Y debo de preguntarme por qué me inventé esta persona en mi vida. Solo uno sabe en su conciencia qué hizo. Ese es el tema. A la conciencia no le engaña a uno. Cuando uno entra en conciencia dices, sí, ya entendí por qué me la aplicaron, por qué me inventé esta persona que creía que me había hecho daño cuando en realidad solo me vino a mostrar mi propia negatividad. Muy bien, pues es un tema hoy, creo, interesante, fuerte. No hay víctimas, no hay culpables. Ojalá, así como el tema de las adicciones, los gobiernos y las personas dejaran de buscar culpables afuera y asumiéramos nuestra responsabilidad cada uno de los adictos y dijéramos, sí, soy adicto, pido ayuda, y el gobierno se dedicara, en lugar de querer evitar el fentanilo y la marihuana y la cocaína, y dijera, a ver, vamos por los millones y millones de estadounidenses adictos y establecer campañas y clínicas para ayudarlos. Eso es lo que tienen que hacer en los países consumidores. Reconocer que son un pueblo enfermo, que necesitan ayuda, y ahí es donde el gobierno necesita enfocar sus recursos, no atacar a los... Digo, obviamente hay que hacerlo, pero ahí no está la solución. Igual en nosotros mismos. Mientras sigamos buscando culpables afuera, nos seguiremos en posición de víctima, nunca vamos a encontrar la solución, nunca vamos a ir a la raíz del problema, que ese es el tema. Entonces seguirán siendo explotadas muchas personas políticamente, porque es muy fácil, son caldo de victimización muy fuerte, ¿no? Víctimas, es el negocio político hoy en día. Asumamos responsabilidad espiritual. Pues muy bien, pues si tienes alguna pregunta, algún comentario, con muchísimo gusto, aun cuando no estemos en vivo, insisto, esta transmisión estuvo un poco accidentada, son dos transmisiones, te invito a que veas la primera para enganchar con la segunda del día de hoy, y te invito a que visites nuestro sitio en www.kabbalah aplicada, ahí tenemos cursos de Kabbalah, cursos muy, muy, muy intensos, también algo muy importante que es parte de nuestra especialidad, nosotros hacemos cartas astrológicas. ¿Y sabes dónde detectamos las propensiones a la adicción? En los aspectos que están relacionados principalmente con Piscis. Es muy importante. ¿Sí? Entonces te invito a que adquieras tu carta natal astrológica. Es un documento como de 40 hojas por lo menos, que te da una información impresionante y vale la pena, ¿vale? Entonces, muchísimas gracias. No sé, un comentario final. Sé que mucha gente no se pudo conectar porque les había mandado otro link y finalmente batallé mucho para conectarme. Pues muchísimas gracias a todos. Shalom, shalom, y recuerden, gratis ni con los ojos cerrados. Gracias por su atención. Sigo a sus órdenes. Búsquenos, soy Roger Castellanos. Y si te interesa el libro, puedes pedirlo ahí en nuestro sitio. Y incluso si lo deseas, te lo puedo dedicar. ¿Vale? Muchísimas gracias. Muy buenas noches a todos. Laila Top. Gracias a Niño, y el nombre no lo puedo pronunciar, está muy complicado. Mijael, gracias por seguirnos aquí. Compartan. Recuerden que el compartir esta luz nos da fuerza también para liberarnos de las deudas. Muchas veces para salir del problema tenemos que hacer primero o darle a los demás lo que queremos resolver nosotros. Es una de las técnicas de espiritualidad más poderosas que yo conozco. ¿Sí?
Muchas gracias, muy buenas noches.